Hola, el día de hoy vamos a ver sobre enfermedades respiratorias neonatales. Es un tema súper fácil y vamos a verlo de una manera muy rápida. Primero veamos los signos de dificultad respiratoria que va a tener un recién nacido. Entre ellos vas a encontrar la retracción, que puede ser intercostal, es decir, entre costillas, o subcostal, debajo de la costilla. Otro signo que podemos encontrar es el aleteo nasal, es decir, que se aumenta más el tamaño de las fosas de las alas nasales. Y finalmente tenemos la retracción de fosa supraesternal. Muy bien, aquí les puse 3. Sin embargo, para nosotros clasificar la dificultad respiratoria, vamos a ocupar la escala de Silverman-Anderson. Ustedes ya conozcan tal vez por el internado. Entonces vamos a ver que tenemos 5 parámetros que se valoran en 0, 1 y 2. El primero que se valora es el aleteo nasal. Tenemos en cuenta que si es ausente, 0. Si tiene muy marcado es un valor de 2. Si tiene un quejido respiratorio que es audible sin estetoscopio es un valor de 2. Y si se escucha el quejido con estetoscopio tiene un valor de 1. El tiraje intercostal, cuando es bien marcado, tiene 2 y cuando es apenas visible, 1. La retracción external, vamos a encontrar que si está apenas marcado es 1 y si está bien marcado es 2. Y finalmente la disociación tóraco-abdominal, es decir, mientras que se hincha la barriguita y se demora en hincharse los pulmoncitos, tiene un valor de 1. Entonces aquí tenemos la clasificación que está. Les dejo ahí para que se memoricen. Empecemos con la primera enfermedad, el síndrome de estrés respiratorio, o más conocido como membrana hialina. Ocurre en prematuros y se da por un defecto del surfactante. Entonces veamos qué función cumple el surfactante. Tenemos aquí nuestro pulmoncito. Entonces nosotros cuando respiramos vamos a tener una compresión, es decir, va a salir el aire por la vía respiratoria. Por lo tanto, el alveolo tiene que comprimirse. Sin embargo, el encargado de hacer que esta estructura no se colapse se llama el surfactante. El surfactante disminuye la tensión superficial y lo que va a hacer es mantener esta parte de aquí siempre abierta. Entonces, de una manera fácil de entender. Entonces, el surfactante, como lo que va a hacer es disminuir la tensión superficial y va a mantener extendido estos alveolos. Por lo tanto, cuando se respira, es decir, cuando se bota el aire, no existe un colapso, sino que nunca se colapsa. El surfactante, producido por los neumocitos tipo 2, inicia su producción entre las 24 y 28 semanas de gestación. Este empieza a distribuirse por el alveolo entre las 28 y 35 semanas de gestación y llega a una suficiente cantidad a las 35 semanas de gestación, es decir, que va a mantener totalmente expandido y evita el colapso. Si has logrado captar la idea, un prematuro es menor a 37 semanas de gestación. Sin embargo, la cantidad de surfactante es suficiente a las 35 semanas de gestación. Por lo tanto, en menores de 35 semanas de gestación existe un riesgo de que exista un colapso y consigo un síndrome de distrés respiratorio. Factor de riesgo, prematuros. Y con eso es un dato clave para que puedas responder la pregunta. ¿En qué otros neonatos aumenta el riesgo de que el surfactante no sea suficiente? En hijos de madres diabéticas, cuando exista hipotiroidismo congénito, asfixia perinatal, y se ha visto que es más frecuente en los varones. Existe menor riesgo en mujeres embarazadas que tengan una enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, o que desarrollen hipertensión materna o tengan una restricción de crecimiento intrauterino. Muy bien, si has logrado entender el surfactante, entiendes que si no hay surfactante, hay colapso. Entonces hay un colapso y por lo tanto el colapso se conoce como unas microtelectasias. Posteriormente continúa con un edema y una inflamación pulmonar, lo que lleva a una falta de oxígeno que se esté realizando la hematosis y consiguiente vamos a encontrar un esfuerzo respiratorio, porque el aire no entra bien en los pulmoncitos del niño. Entonces, por lo tanto, tenemos que en las primeras horas de nacido va a presentar una taquidisnia precoz, es decir, aumenta la frecuencia respiratoria y consigo vamos a ver hipoxemia y que el murmullo vesicular se va a encontrar disminuido. Muy bien, para nosotros valorar vamos a considerar una radiografía de tórax. Entonces el patrón más claro que te van a escribir en la radiografía va a ser este de aquí, de vidrio esmerilado. Si logras ver esta imagen que te puse aquí, es un vidrio de una contextura áspera y se va a ver de igual manera aquí, en esta parte de los pulmoncitos. Se puede evidenciar broncogramas aéreos y también microtelectasis, que serían obviamente subsecuente a esto. Entonces, lo más probable te pone un caso clínico de un prematuro de 32 semanas de gestación, vidrio esmerilado y broncogramas aéreos. Con esos dos datos tienes respondida esta pregunta. Muy bien, continuemos. ¿Cuál va a ser el manejo? CPAP, presión positiva constante y el surfactante. Vamos a ver cómo prevenir. Entonces, esto es importante, puede ser que te pregunten, pero tienes que llegar a saber para tu vida profesional.
Para la prevención, nosotros realizamos maduración pulmonar con corticoides. Tenemos la betametasona y la dexametasona. Los dos se van a dar por 2 días y las dos reciben una dosis total de 24 miligramos. Sabiendo esto, nosotros vamos a entender el siguiente esquema que les tengo aquí preparado. Si la betametasona ocupa el segundo puesto en el abecedario, entonces este va a recibir 2 dosis en los 2 días. Si la dexametasona ocupa el cuarto puesto, es decir, que va a ocupar 4 dosis el resto de los 2 días. Entonces, ¿cómo le haríamos si tiene que ser 24 miligramos? Vamos con la betametasona. La betametasona se da 2 dosis. Entonces sería este el día 1 y este sería el segundo día. Si recibe un total de 24, el primer día recibiría 12 miligramos y el segundo día recibiría 12 miligramos. Esto se administra intramuscular. Vamos con la dexametasona. La dexametasona igual se debe ocupar por 2 días, el día 1 y el día 2. Pero este recibe 4 dosis, por lo tanto, el primer día va a recibir 2 dosis y el segundo día va a recibir 2 dosis. Entonces, ¿cómo hacemos para que alcance 24 miligramos? Hacemos 6 miligramos, 6 miligramos, 6 miligramos, 6 miligramos. Entonces se da cada 12 horas. Y así logramos alcanzar nuestra meta de 24 miligramos. De igual manera, intramuscular. Listo. Y con eso está entendido este tema. Pasemos al siguiente. En el segundo tema tenemos la taquimia transitoria del recién nacido. Como su nombre indica, hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Ocurren en niños mayores de 34 semanas de gestación porque ya tienen surfactante suficiente. Sin embargo, existe una mala absorción de líquido. ¿Por qué ocurre esto? Una mala absorción ocurre en el momento del parto, por el hecho de que durante el canal de parto el niño tiene que pasar y se va comprimiendo sus estructuras y consigo esto permite que se reabsorba el líquido además de otros elementos químicos que permiten la reabsorción. Por lo tanto, un niño que nacido por cesárea no pasa por el canal de parto, por lo tanto aumenta el riesgo de que exista una mala absorción de líquido. De igual manera, existen otras condiciones, como el asma materna, una asfixia perinatal, diabetes materna y la policitemia predisponen a que se desarrolle taquimia. Además, sé que ocurre de manera precoz y en las primeras horas de nacido. La clínica va a ser muy leve, va a presentar un aumento de la frecuencia respiratoria, hipoxemia y la saturación baja discretamente. Por lo tanto, el caso clínico que te van a poner, paciente de 36 semanas de gestación, nacido por cesárea, que presenta una frecuencia respiratoria elevada. ¿Qué presenta? Entonces la respuesta va a ser fácil. Si el caso clínico nos describe hiperinsuflación, diafragma aplanado, cardiomegalia líquido pulmonar o pulmón húmedo, hace referencia a esta enfermedad. ¿Cuál va a ser el manejo? Se debe dar oxígeno y va a ceder a las 24 o 72 horas de nacido. Siguiente tema tenemos al síndrome de aspiración por meconio conocido como SAM. Va a ocurrir en niños post-término, es decir, diferente a los anteriores, post-término, a término y el otro es pretérmino, que han tenido un antecedente de sufrimiento fetal. ¿Qué ocurre durante el parto? Lo que ocurre aquí va a ser que el líquido amniótico con meconio va a ser aspirado hacia el pulmón del recién nacido y se va a presentar de las siguientes maneras. En un inicio ocurre una obstrucción mecánica, como logramos ver esta parte de aquí. Por lo tanto, una obstrucción predispone a que exista un colapso de los alvéolos, provocando una atelectasia. Otro mecanismo que ocurre es el mecanismo de válvula, es decir, tenemos de esta forma, solo ingresa aire, pero no sale el aire, por lo tanto existe una hiperinsuflación. El meconio activa una cascada inflamatoria que predispone a neumonitis, una necrosis celular y consigo a infecciones. Y finalmente, el meconio en el alveolo va a hacer que el surfactante deje de funcionar, por lo tanto predispone al colapso. A la auscultación de esos pacientes se escucha estertores o crepitantes. Va a haber un aumento del diámetro anteroposterior por la hiperinsuflación que les expliqué acá y por lo tanto vamos a ver en la radiografía la hiperinsuflación, un diafragma aplanado. Por lo tanto, el dato clave de aquí va a ser paciente postérmino que tiene sufrimiento fetal y que se va a auscultar estertores. Entonces, de esa forma es rápido identificar. El manejo aquí va a ser CPAP, surfactante y obviamente antibiótico. Finalmente, para recordar y repasar, tenemos que el síndrome de estrés respiratorio ocurre en prematuros y se da un problema en el surfactante. En taquimia transitoria del recién nacido van a ser niños a término de preferencia o que tengan más de 35 semanas de gestación porque ya tienen en sí una maduración pulmonar y que ha estado expuesto a una cesárea. La clínica, taquimia. Y por último caso, hay que tener en cuenta que el niño que espera meconio, no todo niño que espera meconio va a tener esto, pero que va a ser post-término.